hablar de Mantén la Promesa, está con nosotros la directora de AHF México. Ella es Nicole Filkenstein Misraji. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, Bienvenida. muy bien, Qué gusto gracias. tenerte aquí. Hola, Nicole. Y platicar Hola, ¿cómo esta están? mañana de este concierto primero, bueno, porque el concierto tiene todo que ver con la concientización sobre el VIH. Pero platícanos primero, ¿qué es AHF? Bueno, AHF es una fundación, por sus siglas en inglés, AIDS Healthcare Foundation, donde nosotros lo que queremos hacer es llevar la prevención, la detección oportuna y la canalización o vinculación de los pacientes que salgan reactivos en la prueba a las unidades médicas de salud de acuerdo a su afiliación, ya sea ISSSTE, IMSS, Seguro Popular, o si no tienen ninguna afiliación, nosotros también los ayudamos a tener acceso al Seguro Popular para que reciban su tratamiento a tiempo. Ahora, de este tipo de tratamientos, ¿no? Según yo creo que las necesidades de cada paciente, ¿cómo los ayudan ustedes? ¿Cómo los canalizan? Bueno, nosotros aplicamos las pruebas rápidas de detección que son rápidas, gratuitas y confidenciales en AHF. Tenemos 4 unidades móviles que están rodando por toda la Ciudad de México, donde pueden encontrar la localización en nuestra app móvil con geolocalización HIVU, la pueden descargar gratuita. Y también próximamente en enero vamos a reabrir nuestro Wellness Center que se cayó con el sismo. Estábamos en Florencia 41 y ahora vamos a estar en Darwin 30, en Anzures a partir de enero. Todos los servicios médicos, realización de pruebas, repito, son totalmente gratuitos y abiertos a toda la población. Oye, a ver, platícanos por qué se llama Mantén la Promesa y cómo surge la idea de empezar a hacer este tipo de eventos, no solamente para concientizar, me imagino que también para recaudar fondos. Bueno, nosotros en este evento no es el objetivo recaudar fondos, es un financiamiento propio de la fundación que se va a llevar este concierto. Y surge la idea de Mantén la Promesa para un llamado a los líderes, a los políticos y a la población en general, a los líderes y políticos de que sigan viendo el VIH como un tema de salud pública urgente, que es una epidemia no resuelta y que aún hay mucho por hacer, y les pedimos que mantengan la promesa en esta causa y sigan haciendo acciones para que toda la población se informe y que la gente tenga su tratamiento oportuno, y es Mantén la Promesa por un mundo sin VIH. Ahora, Nicole, platícanos de este concierto específicamente, que como ya lo viste, la entrada es libre. Además, también me estabas contando que tienen un tema, una canción, que la gente, cuéntales dónde está, quién lo canta, para que podamos descargarlo. Claro, bueno, este concierto es Mantén la Promesa y empezó desde agosto con una campaña que se llama Embajadores Musicales AHF, que tenemos a más de 50 talentos. Wow. Desde Carla Morrison, Pato Machete, Celso Piña, Señora Kong, los Drama Queers, Sol Pereira, Agosto Pop, entre muchos más, Torreblanca, Pambo, Trans X, y se realizó un tema oficial que se llama Manténlo Promesa, y Spotify México es nuestro medio difusor oficial, la pueden descargar gratuitamente, son 5 versiones del tema oficial, y este jueves 30 de noviembre se tocará esta canción con todos los participantes en el Monumento a la Revolución. Y aparte estará Moenia, Belanova, Celso Piña, Pato Machete, Señora Kong, Matt Professor, Torreblanca, Pambo, Transx, Sol Pereira y Ulises de Kinky, entre otros. Oye, Nicole, y además, bueno, de disfrutar el concierto, disfrutar a todos estos artistas que de verdad es por una excelente y extraordinaria causa con ustedes lo hacen también y trabajan a la par, va a haber un sinfín de actividades que puedan disfrutar la gente. ¿Qué tipo de actividades es recomendable también llevar niños o no? Platícanos. Claro, es un evento para todo público. Vamos a tener carpas donde se van a estar entregando condones Log de HF. Vamos a estar dando información de cómo prevenir el VIH, pláticas educativas. Y durante el concierto se estarán mandando mensajes de prevención y educación a todo el público en general, porque nuestro objetivo es la prevención y la concientización de este tema a todo el público en general. Por supuesto, pues no hay mejor manera de prevenir que estando informados. Ya en la ONU se dice que para el 2030 esperamos que ya no exista esto. Entonces, muchísimas gracias a ti y a todas las